Buenas tardes, vamos a iniciar la grabación del día 6 de abril. Bienvenido, Jason. Solamente para saber si me escucha, por favor. Sí, sí lo escucho. Perfectísimo. Buenas tardes. Hábleme un poco sobre la tarea. Debo... De un momento, ya voy a terminar, permítame. Claro, no hay ningún problema. Me voy a volver a conectar. Sí. Un momento, es que estoy teniendo un problema con la... ¿Ahí ya me escucha? Sí, correcto. Ok, bueno, vamos a iniciar con la clase entonces. Primero me encargó los ejemplos. Exacto. El ejemplo de la lógica proposicional. Ajá. Bueno, en este caso lo que encontré de eso es un sistema formal cuyos elementos más simples representan proposiciones o enunciados y cuyas constantes lógicas, llamadas conectivas lógicas, representan operaciones sobre proposiciones capaces de formar otras proposiciones de mayor complejidad. Un ejemplo puede ser, está lloviendo y está nublado. Es una conjugación con la expresión del lenguaje natural que es la Y. Es correcto. O, otro ejemplo de conectiva disyunción con la letra O, está lloviendo o está soleado. Sería el ejemplo. Con condicional material, entonces sería sí, entonces, si está soleado, entonces es de día. Bicondicional, sí y solo sí, está nublado, sí y solo si hay nubes visibles. Esos serían algunos ejemplos. También otros serían, o bueno, en este caso las preposiciones simples son aquellas que expresan un estado de situación en su estado más sencillo, es decir, uniendo un sujeto con un objeto a partir del verbo es. Las preposiciones compuestas aparecen medidas por la presencia de alguna clase de conector que pueden ser de oposición o ni, de adición y o, con la letra E, o de condición, que es un sí. Además, se consideran compuestas a las proposiciones negativas que incluyen la palabra no. Otros ejemplos simples. Deme un segundito. Sí. Cuando nosotros tenemos por ahí una argumentación y ponemos la conjunción y de Y, sí, quiere decir que las dos cosas que estamos diciendo son favorables para nosotros. Gracias a eso tenemos por ahí un argumento, alguna preposición lógica. Entonces, cuando tenemos y, las dos cosas que decimos sí están a nuestro favor. Cuando decimos o, aquí lo que se tiene es que serían dos cosas distintas. ¿Sí me explico? Están hablando, por supuesto, de una situación, por ejemplo,
yo lo voy a llevar a la nevería. ¿Quieres fresa o vainilla? No estoy diciendo que no voy a llevarte, pero te estoy dando a elegir una o la otra. Porque una cosa sería, vas a tener un cono doble de fresa y vainilla. Y acá es seleccionar una de las dos. Por eso las conjunciones, las conexiones son bien importantes al momento de hablar. No se olvide usted que dentro de un juicio todo se pone en papel y todo el mundo está buscando que tenga el más mínimo error para ponerle el pie encima. El resto de los conectores de los que usted me habla es correcto. ¿Sí estamos de acuerdo hasta aquí? Sí, sí estamos de acuerdo. Bueno, continúe con lo que tiene. Lo siguiente, bueno, otros ejemplos serían, de ejemplos simples, el 9 y el 27 son factores del 81, esa caja es de madera, los animales carnívoros se alimentan de plantas, que en este caso sería proposición falsa. En cuestión de compuestas, si el ovino come pasto, es herbívoro. Otro sería si la información es completa para oferentes y demandantes, hay una falla de mercado. Eso sería para la cuestión de ejemplos de la lógica proposicional. Ahí la palabra más importante de todas es justamente, ¿sí? No estamos diciendo que sea verdadero o falsa. Sin embargo, si usted se fija en los ejemplos que me acaba de dar, la palabra es justamente es la que lleva vamos a decirle, es la que lleva el mando de la oración. Entonces, tal cosa es la otra, tal cosa es la otra. No importa si es correcto o falso. En el caso de que usted menciona, el bovino es herbívoro, entonces es creo que cárnico, no sé qué me dijo por ahí, ¿sí? Sabemos que esa es una situación meramente falsa, ¿sí? Pero lo que hace la conjunción, ¿sí? En este caso viene siendo la palabra es, y aquí no nos piden que sea ni positiva, ni negativa, ni verdadera, ni falsa. Aquí lo que nos están pidiendo es nada más que tenga cuadratura, ¿sí? Con un tema meramente lógico. Sí, ¿Qué más tiene? vamos a pasar a ejemplos de lógica deductiva. Sí. En estos ejemplos, bueno, la lógica deductiva extrae una conclusión a partir de las premisas. Si las premisas son verdaderas, la conclusión también lo es. Los argumentos deductivos poseen una base lógica. Su conclusión está contenida en la información de las premisas. El primer ejemplo sería, número 1, las plantas necesitan agua para vivir. Las rosas son plantas. Las rosas necesitan agua para vivir. Esa sería una lógica deductiva. Otro ejemplo Pero sería, ¿a qué le llamamos deductivo? por ejemplo, partir de una oración, deducir, por ejemplo, en este que estoy mencionando, las plantas necesitan agua para vivir. Entonces, aquí estamos, la segunda sería, las rosas son plantas. Entonces, por consiguiente, las rosas necesitan agua para vivir. Es correcto. Las dos primeras son premisas que nos permiten una deducción de la conclusión que vamos a sacar. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. ¿Verdad? En este caso es un ejemplo muy, muy sencillo, sí, puesto que estamos hablando con palabras simples. Hay que tener cuidado porque a veces vienen palabras de las que llaman rebuscadas, rimbombantes, ¿sí? O significados que no conocemos y ahí nos pueden jugar el dedo en la boca. Se utilizan palabras compuestas, palabras de poco uso, palabras extranjeras en español, ¿sí? Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿sí? Cuando algo no se entiende. Separa todo y sabes que lo que me estás diciendo no te entiendo. Sí, sí, así es. Entonces, hay que tener bastante cuidado porque la deducción puede estar correcta, ¿sí? Cuando es muy simple. La deducción puede estar incorrecta cuando hay palabras que no conocemos, ¿sí? Entonces, para que nosotros tengamos una conclusión correcta, ¿sí? Más vale que sepamos lo que las premisas quieren decir y por ende sepamos lo que quiere decir la conclusión, porque si no, prácticamente estamos fuera. La gente nos ganaría cualquier argumento, ¿sí? Se utiliza palabras que por algún motivo nosotros desconocemos. Continúe, por favor. Sí. Claro, el siguiente ejemplo sería, José deberá aprobar el examen para graduarse de licenciado de Derecho. Lo segundo sería, José no pasó el examen, por consiguiente, o conclusión, José no se graduó de abogado. Bueno, aunque sean unas premisas negativas e igual la conclusión son verdaderas, sí, pero volvemos a lo mismo.
tenemos por ahí un ejemplo con palabras sumamente simplificadas, ¿verdad? Lo que hay que hacer es ser muy, muy leído, ¿sí? Con el objeto de conocer cada palabra que cualquier argumento nos puede enviar, tenga las premisas que tenga y conclusiones las que tenga, ¿verdad? Sería fácil darse cuenta que es un argumento meramente verdadero o que es un argumento falso. ¿Qué más? Correcto. Los siguientes serían ejemplos con premisas falsas. Pues en este caso carecen de solidez de argumento, por ejemplo, con premisas verdaderas y una conclusión falsa. Aquí el primer ejemplo sería, algunos mexicanos trabajan en los negocios. El alumno José Antonio es mexicano. Así entonces, el alumno José Antonio trabaja en los negocios. Aquí pues se podría tratar, o bueno, se trata de una premisa falsa, porque no porque José, en este caso del ejemplo, sea mexicano, deberá trabajar en los negocios. Claro, es una situación en la que nosotros podemos dirimir, deducir, ¿sí? Que no porque sea mexicano vas a trabajar en negocios. Sí son premisas falsas, ¿sí? De nuevo, El, José puede trabajar en lo que le venga en gana porque afortunadamente la Constitución se lo permite, ¿verdad? Entonces, no por ser mexicano va a trabajar en negocios. Dentro de las premisas falsas, ¿sí? Realmente volvemos al mismo caso. Dentro de las premisas falsas, uno tiene que pensar con mayor velocidad, ¿sí? Y saber que en nuestro país, pues no todo el mundo se dedica a los negocios, ¿verdad? Se puede dedicar a cualquier otra cosa. Sabemos que todo el mundo trabaja por una situación lucrativa, eso que ni qué, pero no necesariamente tienen que ser negocios. Sí trabaja, sí es mexicano, sí, pero no necesariamente tiene que estar en negocios. Entonces, nosotros nos damos cuenta con suma velocidad en estas premisas que son sumamente simples, ¿sí? Que la conclusión, ¿sí? Lamentablemente es falsa. ejemplo sería, por ejemplo, todos los caballos son animales, todos los tigres son animales, por lo tanto, todos los caballos son tigres. Pues aquí también es otro ejemplo, o claro ejemplo de que tiene una conclusión falsa. Más que nada tiene una aberración terrible, Sí, 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 en ¿verdad? efecto. Esa es la verdad de las cosas. Qué bueno que que tiene ese tipo de ejemplos, ¿verdad? Porque ahí resulta, como le digo, fácil darnos cuenta de las cosas y nosotros podemos deducir la falsedad de la conclusión, ¿verdad? Y eso nos va a permitir tener una mente más aguda, más despejada, pero es lo que le digo, siempre muy leído, siempre muy preparado con el objeto en todo momento de saber de qué nos están hablando. ¿Qué más tiene? Ya, esos serían los ejemplos nada más. Correcto. Entonces, la parte primera que hablábamos de las conjunciones tiene que tener cuidado, ¿sí? Porque y incluye las dos premisas, o una o la otra. Y después, justamente lo que le digo, ser muy letrado con el objeto de conocer situaciones que sean falsas, entonces que nos puedan enredar, que las tengamos que aceptar, porque usted sabe que una vez que son aceptadas, ya nos pusieron el pie encima. Bien, déjeme abrir las diapositivas para continuar con lo que teníamos pendiente. ¿De acuerdo? Nada más dígame si puede verlas para avanzar a la que nos corresponde esta semana. Pues, Tengo ahí abierta la característica de la lógica, es la diapositiva número 6, que es la que justamente solicitamos la tarea, la lógica proporcional.
¿Leído a leer? No, yo la voy a leer, le voy a mencionar la explicación y luego entre usted y yo vamos a ir tratando algunos ejemplos. En este caso vamos a hablar de los distintos aspectos de lo que es la lógica jurídica. En el primer caso, es decir, tenemos que leerlo porque no podemos saltarnos, ¿sí? Ni inventar ni poner de nuestra parte. Es una ciencia que estudia el razonamiento humano. Ese razonamiento humano, ¿sí? Puede ser coherente y también puede ser incoherente, ¿sí? Entonces, pensamos que alguna cosa es lógica y otra cosa que directamente no es lógica. Nosotros tenemos que estar como abogados sumamente preparados para recibir lo que nos están diciendo y decir, oye, ¿sabes qué? Lo que estás diciendo no tiene sentido. Esa es una frase que escuchamos con frecuencia. De lo que estás hablando no tiene sentido, lo que estás diciendo no tiene sentido. Quiere decir que está diciendo disparates, ¿sí me explico? Entonces, en este caso, ¿sí? La lógica jurídica va a explicar el razonamiento humano. Usted no se olvide que en este punto la ley es un tema de interpretaciones. El acusado, el abogado del acusado, va a interpretar la ley en favor del acusado. El que acusa, el demandante, va a interpretar la ley en favor del demandante. Y aquí es donde viene el razonamiento de cada uno de ellos, que tiene que llevar una lógica. ¿Hasta aquí vamos de acuerdo? Bien. En el 2 dice, un silogismo jurídico que permite al juez llegar a conclusiones sobre los casos. Bueno, el silogismo, sí, son las premisas que se le van presentando por ambas partes, para llegar a tener una deducción. Vamos a poner un ejemplo mucho más simple. Si nosotros vemos, sí, que una persona está cocinando y le pone mucho chile a una comida, ¿cuál sería la deducción nuestra? Que va a estar bien, muy enchilado. Claro que va a ser muy picoso. Sin embargo, nos podríamos equivocar diciendo que aunque tenga mucho chile, es un chile que no pica o que el picor es muy apenitas. Sin embargo, a simple vista, ¿sí? Nosotros ya sacamos una deducción que puede ser verdadera o falsa de acuerdo a su tarea. Vamos a decir que en este caso todo sea verdadero. El demandante y el demandado aprovechan su razonamiento humano, ¿sí? Donde tiene que tener lógica que está apegada a la ley de la que se esté tratando. Puede ser cualquiera. Una vez que se reciben estos razonamientos, ¿sí? El juez va a deducir cuál es el que tiene mayor validez. Usted como juez, ¿a cuál le daría mayor validez? ¿Del ejemplo? Sí, no, en el punto 2. De que permita al juez llegar a conclusiones sobre los casos. Pues no entendí bien la pregunta. Sí. Si usted fuera el juez y le presentan ambos razonamientos, ¿sí? ¿Cómo va a concluir sobre este caso? O es un caso cualquiera. Sobre el chile. No. Bueno. En un caso jurídico cualquiera, ¿sí? Usted escucha al demandante y escucha al demandado, a cada uno con un razonamiento. ¿Cómo llegaría usted a dar una conclusión? Que cada uno presente a lo que sea lógico. Bueno, no puede ser tan vaga la respuesta, pero la respuesta correcta sería llego a una conclusión estudiando ambos razonamientos y me ajusto al que esté más apegado a la ley. Los dos pueden ser buenos, pero a los que tengan más elementos legales es al que le voy a dar la entrada o es al que le voy a dar el juicio a favor. ¿Sí me explico? Porque yo como juez no puedo hacer lo que yo quiera. Claro, Bueno, claro que no. algunos sí lo hacen, pero eso está todo mal. Sí, no. ¿Verdad? Bien vendido.
Entonces, el juez no puede hacer lo que quiera, recibe los argumentos, tiene que verificarlos con relación a la ley. Si ambos están dentro de la ley, el que tenga más elementos. Entonces, ahí es como yo concluyo, ¿sí?, los silogismos que me puedan arrojar tanto demandante en su interpretación y demandado en su interpretación que beneficia a cada uno de ellos. Entonces, cuidado con esto. Me apego a la ley y el que tenga más elementos legales es al que le voy a dar mi favoritismo. En el número 3 dice, es utilizar la lógica para tomar una decisión con fundamento en los principios lógicos básicos. En este caso, ¿qué entendemos por fundamentar? ¿Qué es fundamentar? Sí, por ejemplo, nosotros fundamentamos como abogados lo que decimos conforme a la ley. Claro, en palabras más reducidas, fundamentar es dar el porqué de las cosas. Eso es lo que se basa. Hemos escuchado por ahí, acabo de dar este silogismo, esta premisa, ¿sí?, fundado en el artículo 33 del Código Penal, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, no es que lo digo yo, lo hago en un fundamento de ley. Y como yo no puedo poner la ley, pero sí puedo acatarla y sí puedo agarrarme de ella para un beneficio particular, entonces el fundamento con el que le dije un silogismo, ¿sí?, lo dice la ley determinada. Entonces, de nuevo, es utilizar la lógica para tomar una decisión con fundamento. Es decir, la conclusión que estoy dando tiene fundamento en tal cosa, en los principios lógicos básicos. Bueno, desde que fundamentamos en la ley, se supone que es un principio lógico básico. Sin embargo, la ley tiene errores y tiene lagunas. No se olvide de esa parte. Pero si está tipificado, es decir, si está escrito en la ley, es porque así debe ser. Y nos aprovecharemos de esa situación. ¿Sí me explico? Fundamento y principio lógico. Sí, sí, sí. Bien. Correcto. Marca por ahí un ejemplo. Dice, el principio lógico jurídico. Ah, está mal escrito. El principio lógico jurídico de no contradicción, tercero excluido y razón suficiente. Bueno, el principio lógico jurídico, ¿sí?, pues es aquel que está muy apegado en la ley, no tiene nada que ver y actúa en favor de la persona que esté defendiendo o que esté demandando. Un tercero excluido, ¿sí? Sacamos a la persona, podríamos tener un testigo, etcétera, y a él lo excluimos, ¿sí? Y nos volvemos a pegar a la ley, salvo que su veredicto, perdón, salvo que su dicho tenga un peso sumamente fuerte dentro de lo que se vaya a probar. Y el último es tener la razón suficiente. Por eso le decía en el caso anterior, ¿sí? Cuando tengo una razón suficiente, cuando tengo muchos elementos apegados a la ley de que se trate. ¿Sí se entienden estos ejemplos? Sí, sí, claro. Bueno, cuidado porque tenemos ahí el de no contradicción, ¿sí? Y ese es bien importante. Sabemos que, como lo dijimos al principio, algunas leyes entre sí se contradicen, ¿sí? Pero eso nosotros no lo vamos a decir, lo tiene que saber la otra persona, el otro abogado. Entonces nosotros vamos a hacer, ¿sí?, de valor jurídico, ¿sí?, lo que actúe en favor nuestro. Entonces, cuidado con las contradicciones, cuidado con la laguna, eso es bien importante. El otro punto dice, es el estudio de las leyes del pensamiento aplicadas al derecho. Este pensamiento aplicado a derecho es como nosotros interpretamos. Podemos tener un artículo determinado por ahí, usted lo entiende de un modo y lo justifica, y su contraparte lo entiende de otro modo, el problema es que también lo justifica. Entonces, esta lógica jurídica, ¿sí?, puede justificar a las dos partes y, de nuevo, hay que apegarse a lo que esté más, a los que tengan más elementos de ley. Vamos al inicio de este punto. Dice, es el estudio de las leyes del pensamiento aplicadas al derecho y se emplea para juzgar y razonar a través de los silogismos. Es decir, primero escucho lo que tiene que decir. Después yo como juez razono lo que usted me dice, razono lo que su contraparte me dice, ¿sí? Si ambos son verdaderos, los llevo a la ley, tenemos una jurisprudencia, etcétera, ¿sí? Con el objeto que dice aquí, de juzgar en lo posible de la manera más correcta, ¿sí?, al caso que se me está presentando. ¿Queda bien o lo repetimos? No, no, sí, sí está bien. Bien.
En el último punto dice, el proceso que ordena y escritura un pensamiento legal. Perdón, estructura. El proceso que ordena y estructura un pensamiento legal. Bueno, el pensamiento legal, que son las premisas que damos para después tener una conclusión, tienen que tener sentido. Cuando hablamos de que tienen que tener sentido, ¿sí? Podríamos decir algo más o menos como lo siguiente. Vamos a ordenar las premisas. En la primera podríamos decir, es que mi cliente estaba ebrio, ¿sí? En el momento de chocar. Segunda estructura. Es raro porque mi cliente, según su familia, casi nunca se pone ebrio. La conclusión. No es que venía ebrio, venía cruzado porque se había tomado unas medicinas que se cruzaron con una cerveza, por ejemplo. Entonces, para llegar a la estructura del pensamiento legal, tengo que ir dando premisas que lleven a una conclusión que yo mismo voy a dar. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Entonces, el proceso de ordenar y estructurar un pensamiento legal, ¿sí? Nos obliga a que las premisas vayan a dar a una conclusión verdadera. Y volvemos al ejemplo. Mi cliente sí chocó por estar ebrio. Premisa 2. La familia de mi cliente dice que nunca se pone ebrio. Hay que ver qué pasó. La conclusión. Mi cliente, antes de llegar a la fiesta o a su grupo de amigos, se había medicado, ¿sí? Y de acuerdo a las pruebas se tomó 2 cervezas, las cuales se cruzaron con sus medicamentos y le causó el trastorno. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que este argumento sea muy convincente? Ordenarlo, ¿sí? Para que tenga sentido lo que estoy diciendo, por un lado, y por otro lado, suene bastante lógico. Porque usted no se olvide que existe algo que se llama ebrio consuetudinario. ¿Sí sabe lo que es? Creo, no lo había escuchado, sí. Bueno, un ebrio consuetudinario, ¿sí? Es alguien que se emborracha diariamente o muy seguido, ¿sí? En este caso, en la premisa número 2, estoy diciendo que es una persona que a lo mejor toma socialmente, ¿sí? De acuerdo a lo que dicen sus familiares, porque yo no lo conozco, ¿verdad? Lo que pasó, y ya en la conclusión, es que se cruzó con unos medicamentos y bueno, perdió el sentido, perdió el control. Entonces, hay que hacer muchas deducciones, ¿sí? Hay que darle proceso a la situación jurídica, a la situación lógica jurídica, ¿sí? Para en el momento en que lo presentemos, ¿qué estamos buscando como abogados cuando tenemos un demandado? Pues ya sea reducir pena o conseguir que salga libre. Claro, liberarlo, que sería lo mejor para nosotros, ¿sí? Si sabemos que va a quedar en la cárcel, hacerle una reducción a su sentencia, no a la pena, a su sentencia, ¿sí? Y buscarle también, ¿sí? Que una vez que la sentencia esté reducida, ¿cómo puede lograr salir en menos tiempo? Usted no se olvide que existen por ahí situaciones donde bajo buena conducta, ¿sí? Por cada día te van quitando uno y cosas por el estilo que hemos visto por ahí en la televisión. Sí, sí, sí. Entonces, una vez que explicamos el proceso, dice, no, pero igual va a ir a la cárcel hasta que no pueda resarcir los daños. Ah, perfecto, porque los daños regularmente son a las cosas, salvo que fuera una persona. Pero vamos a decir que esta persona, ¿sí? Se haya metido en una casa, haya chocado un auto y haya roto 3 macetas, por ejemplo, ¿verdad? Ah, bueno, ¿va a quedar libre en el momento? Sí. Entonces se busca por ahí el dinero, el abogado tiene que decirle a él y a su parentela, oye, ¿sabes qué? Tienes que pagar ese auto, tienes que pagar las macetas. Para fortuna del hombre, tiene un seguro del auto, ¿sí? El abogado obviamente trabaja en favor de él para que esto quede resarcido, ¿sí? El costo de las macetas que no es tan elevado, ¿verdad? Se paga por ahí, se pide prestado, los parientes te prestan y tiene que decir, ¿sabes qué? Mira, ya se están ocupando del auto, ya nos ocupamos de las macetas, ¿sí? El dañado, ¿sí? Está satisfecho con lo que le ofrecimos. Ah, bueno, ya cumplí lo que tú me dijiste, entonces déjalo libre. Y entonces, esa es la función del abogado, buscar en todo momento, si no te podemos pintar como una blanca paloma,
¿sí? Entonces, bueno, reducirte la sentencia. Y una vez que esta está reducida, ¿sí? Volverla a reducir con una buena conducta, o si no, ¿sí? Nada más dime qué tengo que hacer para que esta persona salga. ¿Sí me explico? El ordenamiento y la estructura del pensamiento legal tiene que ser de un pensamiento sumamente rápido, Jason. No le van a dar tiempo de pensar. Ok. Entonces, mientras usted escucha, ya está pensando. Mientras la autoridad le habla, ¿sí? Usted ya está pensando en qué va a decir, cómo lo va a hacer. Si le dan tiempo, qué bueno. Por lo pronto ya tiene una idea. Aunque después la cambie, no importa. ¿Sí? Pero en ese momento, ¿sí? Cuando usted le presenta el caso que va a llevar a cabo, ¿sí? Hace un proceso, ordena, estructura, ¿sí? Hace los cambios pertinentes, que le conviene, que no le conviene, que puede afectar a su demandado, ¿sí? Y tiene que buscarle la vuelta en todo momento, si es necesario revisar la ley, se revisa, ¿sí? En favor de su cliente. Y por supuesto, pues es el trabajo como abogados tenemos. Y es como le digo, lo primero que buscamos es su libertad, después las condiciones de esta libertad, después que tenga una sentencia reducida y aparte de la sentencia reducida, que la sigan reduciendo a través de una situación, por ejemplo, de buena conducta. ¿Me explico? Sí, sí, correcto. Bien. Anote por ahí, le voy a dar una tarea bien chiquita, ¿sí? Que es el último punto. Usted invente un caso cualquiera y de un proceso ordenado y estructura de un pensamiento lógico legal. Déjame lo apuntar un momento. ¿Claro? Me comentó un ejemplo De procesar y ordenar y ordenar una estructura del pensamiento legal. una estructura. Algo así como el ejemplo que usted mencionó. Claro, usted va a mencionar un caso, ¿sí? Vamos a decir que va a hablar a favor de su defendido, ¿sí? Tiene que sacar sus premisas, tiene que darle una estructura a su pensamiento legal. Si lo puede justificar, que mejor, ¿sí? Y si ya sabe qué tipo de sanción le viene, pues bueno, abogar para que la persona sufra lo menos posible. Vamos a pasar Okay. a la siguiente si no hay preguntas. Sí, adelante. Bien. Ese es uno de los puntos más importantes, sí, el último del día de hoy, es el objeto de estudiar la lógica jurídica. Cuando buscamos el objeto de algo es buscar el por qué hay que estudiarla. Y aquí nos presentan 3 puntos. El primero, el objetivo del interrogante. Precisar el objeto de estudio que los juzgadores reputan de la lógica jurídica. Bueno, aquí la lógica jurídica, cuando alguien va a juzgar, en este caso, va a tomar la última palabra, ¿sí? Es lo que le digo. Tiene que ser una persona muy letrada para que las premisas que le presenten las pueda comprender. Si no, va a tener que detener todo el juicio y decir, ¿sabes qué? Esto no lo entiendo. O sabes que le tengo que dar varios días y tener un diccionario a mano, un diccionario jurídico, ¿sí? Que me ayude a entender cada cosa que me quieren decir, ¿sí? Y que esta sea lógica, que tenga mucho de verdad para poderla sumar. Si usted ha visto por ahí en algún programa de tele, dice, estas pruebas se desechan. Y el motivo de desechar es porque o no son ciertas, o las palabras que utilizaste nada más por lucirte, ¿sí? No tienen sentido, ¿sí? Y entonces esas situaciones se desechan sin problema. Sin embargo, ¿sí? Hay que saber el objetivo del interrogante. Y la interrogante es, ¿qué voy a decidir sobre lo que me presente? ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Bien, en este caso tengo que precisar, dice de nuevo, precisar el objeto de estudio que los juzgadores deben tener de esta lógica. Es decir, lo que me está diciendo el abogado del demandante y del demandado, más les vale que tenga sentido para poder después dirimir lo que voy a juzgar. Entonces, como vimos antes, bueno, el que tenga más argumentos
veraces, apegados a la ley y más elementos, es quien va a llevar el favoritismo. En el inciso B dice, descripción de los patrones según la rama de derecho. Bueno, ¿sabe lo que es un patrón? Bueno, yo lo asocio con que una persona hace constantemente lo mismo o toma ciertas actitudes de la misma manera. Más o menos, pero se lo voy a poner de una manera más cómoda. Mire, un patrón, sí, significa, vamos a decir que usted va a cocinar una carne asada. El patrón sería prender el carbón, asar la carne, comérsela. No puede cambiar los elementos del patrón porque no funcionaría. Usted no podría comerse la carne, prender el carbón. ¿Y si me explico? Sí. Está por ahí todo mal. Entonces, el patrón es ese. Enciendo el carbón, aso la carne, me la como. Ese es el patrón de siempre, el básico. Un patrón podría ser, mientras prendo el carbón, me tomo mi bebida favorita, sí, espero a mis amigos, comemos todos y luego platicamos. Y a lo mejor este patrón se repite con singularidad. ¿Cuál sería el patrón de una fiesta de cumpleaños? Pues organizarla, arreglar todo, invitar, se llega el día, divertirse el día. Claro, tener la comida, una botana, refrescos, recibir a los invitados, partir el pastel y seguir platicando después del pastel. Se supone que una vez que en los adultos, una vez que se parte el pastel, ahí termina. Sí. ¿Verdad? Entonces, vamos haciendo un patrón de muchas situaciones. En este caso, la descripción de los patrones según la rama de derecho, bueno, aquí lo que nos está diciendo es, ¿cuál es el patrón de una situación fiscal? ¿Cuál es el patrón de una situación aduanera? ¿Cuál es el patrón de un divorcio? ¿Cuál es el patrón de un tema laboral? Entonces, como dice de la rama de que se trate, si yo como juez o como abogado tengo que saber cuáles son los patrones de cada una de las ciencias jurídicas. Entonces, yo no puedo poner un patrón civil en un tema laboral. No puedo poner un patrón penal en un tema de aduanas. Algunos se relacionan, pero unos no. Entonces, el patrón es qué tengo que hacer como abogado, ¿sí? Dependiendo de la rama de que se trate. Por eso vienen las especialidades. Soy abogado, sí, pero tengo una especialidad en derecho civil, contratos. Entonces, cuando nos especializamos en contratos, ¿cuál sería el patrón? Bueno, ¿quiénes son las personas del contrato? ¿Sí? ¿Cuál es el objeto del contrato? ¿Sí? ¿Cuáles son las cláusulas? El pago. Y la principal que a veces ponemos por ahí es en pleno uso de facultades. Sí, eso es bien importante. Ya después vendrán cosas más complejas, como que tener un representante, un apoderado, ¿sí? Situaciones por el estilo. Pero cuando yo soy un especialista en contratos, tengo que saber más o menos en lo posible de qué versa cada uno de ellos y cuál es el patrón que tengo que seguir. Si fuera notario, ¿sí? Tendría que saber el patrón que se tiene al momento de asentar un acta. ¿Sí me explico cómo se van jugando los patrones en cada rama? Sí, en efecto. Bueno, y en el último es el análisis. Este caso del análisis es bien importante porque es donde nosotros, ¿sí? Vamos entendiendo, analizar es entender lo que nos están diciendo. A veces la palabra análisis significa buscarle qué es lo que nos dicen, pero en realidad analizar es entender lo que me dicen, con qué objeto hago un análisis. ¿Me pregunta? Sí. Pues con base, por ejemplo, un juez analiza un caso conforme a lo que tiene, lo que le muestran cada una de las partes. Es correcto, es correcto. Mire, en un ejemplo más chiquito, ¿sí? Nuestras madres, por ejemplo, hacen una comida y la prueban. Vamos a decir que estén probándola de sal. Dan un cucharazo
¿sí? Y le ponen un poquito de más sal. Revuelven, analizan, no, un poquito más de sal. Ah, bueno. Entonces, el análisis es justamente lo que usted dice. Voy recibiendo, ¿sí?, lo que me van brindando, hago una situación analítica y le voy dando resultados. El punto C a la letra dice, la lógica jurídica tiene por objeto el estudio de los pensamientos jurídicos, ya lo habíamos visto, ¿sí?, desde la perspectiva de su estructura. Por eso le digo, en el caso de la persona que se cruzó con el medicamento, ¿sí?, tengo que darle una estructura para que tenga sentido lo que pasó. Eso es un punto. Y nos dan el sentido de la estructura, el concepto, el juicio, el raciocinio, pero todo con naturaleza jurídica. ¿Sí? Todo tiene que ver con el sentido de lo que pasó, puesto que hay un demandante. O ese demandante, ¿sí?, tiene que tener por ahí la situación objeto de la demanda. Es decir, y yo te voy a demandar porque me da la gana. No, eso no existe. Yo te voy a demandar porque me causaste un daño y no te quieres hacer responsable. Cuando no te haces responsable, ¿sí?, entonces viene esa demanda. No sé si usted está enterado que existe algo que se llama solución de controversias. Sí, para no llegar a juicio. Sí, señor. Esa solución de controversias, para no llegar a juicio, ¿sí?, se busca un mediador que tenga las dos partes hasta que lleguen a un acuerdo. Si no se llega a un acuerdo, pasamos a lo que es el asunto jurídico, independientemente de la materia que se trate, ¿sí?, con una estructura que tiene que ser correcta. Vamos a otro ejemplo. Un matrimonio, ¿sí?, se quiere divorciar. En una situación previa a la situación jurídica, ¿sí?, pues tratan de que la pareja no se desarme, que esté bien, que vayan adelante, que den otra oportunidad, ¿sí? No pudieron. Entonces, al llevarlo a una situación jurídica de lo familiar, ¿sí?, ¿cuál es el concepto? El divorcio. El juicio, ¿por qué se quiere divorciar? Es que el señor me pega, el señor no trae el dinero para la casa, o la señora no atiende a los hijos, o la señora siempre que llego nunca está, o siempre está ebria, o está en el casino, que ahora eso anda muy de moda, ser ludópata. El raciocinio, ¿sí?, es lo que yo pienso. Hoy esta mujer se gasta todo el sueldo que le doy en el casino, pues está todo mal. Entonces, todos esos agravantes, desde el concepto hasta el raciocinio, ¿sí?, tengo que presentarlos dentro de una naturaleza jurídica. Es el divorcio que quiero tramitar ante la señora fulana, que actualmente es mi esposa, ¿sí?, es con razón de que padece de ludopatía. Es decir, le gusta mucho la jugada y la apuesta. El tema es que eso es adictivo. La ludopatía es ser adictivo al juego, a la apuesta, ¿sí? Y a veces pierde todo y se gasta todo. ¿Y cuál sería la naturaleza jurídica en este caso? ¿Sí? No atiende a mis hijos, nos deja sin comer, etcétera, ¿sí? Y entonces por ahí el juez va a tomar, va a hacer su deducción, ¿sí? La contraparte pues tiene que defender a esta mujer, ¿verdad?, para que las cosas le resulten. Sin embargo, sí, estos tres puntos que hemos mencionado, ¿sí?, en el último es, ya tengo la explicación que quería, ordenada, raciocinio, juicio, todo, ¿sí?, y la analizo para dar un veredicto. Entonces, este objetivo de la lógica jurídica, ¿sí?, vamos viendo estos tres puntos, hasta aquí lo vamos a dejar, ¿sí? Para la próxima clase continuar con situaciones que sean sumamente entendibles, ¿verdad? Sin embargo, estos primeros es objetivo del interrogante del juzgador. Ojo aquí, la palabra más importante es del juzgador, no suya como abogado. El objetivo del interrogante del juzgador. Ojo acá. 2. La descripción de patrones de la rama de derecho. Esa parte sí le corresponde a usted, ¿sí? Porque cada rama tiene un patrón a seguir. Y C. El análisis también usted lo recibe por parte de su demandante. Y una vez que lo analiza, tiene que presentarlo de manera ordenada ante este juzgador, ¿sí? Entonces, se van repartiendo, ¿sí?, toda esta lógica jurídica. La interrogante la tiene el juez,
La descripción de patrones, eso ya depende, ¿sí? De qué rama sea. Y el análisis, yo como abogado voy a escuchar a mi cliente, analizo la situación y se la presento a un juez a favor de mi cliente. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Bueno, le voy a dejar el caso anterior con el tema de la tarea, ¿sí? Y mañana continuamos para no quitarle tiempo, ya sé que vamos para la hora, ¿sí? Con el asunto de lo que es la lógica jurídica. Por lo pronto estamos viendo estos 3 puntos. ¿Todo en orden? Sí, todo en orden. La tarea el domingo, ¿verdad? Sí. Le voy a pedir que por favor, sí, lea bastante, sea más hábil, piense más rápido, enriquezca su vocabulario, ¿sí? Eso solamente se lo da la lectura. En verdad le digo, le va a beneficiar bastante. Lea lo que sea. Y en su celular puede descargar un diccionario que le vaya explicando lo que no entienda. Si se quiere meter ya en situaciones más complejas, lea obras como de Shakespeare, todo eso. Traen palabras rimbombantes, confusas para nosotros. Entonces usted comienza a incrementar su vocabulario, ¿sí? Y el día que le vengan con alguna premisa rimbombante, al menos puede ya saber de lo que se trata. Ok. Muy bien, señor. Un gusto tenerlo esta noche. Entonces nos vemos en la próxima clase. Le pido la tarea para el domingo y la vamos a platicar. Correcto. Bueno, nos vemos. ¿Quiere que le mande esta sesión a YouTube? Sí, sí, por favor. Cómo no, con todo gusto. Que tenga la mejor de las noches. Igualmente, gracias.